¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a esta serie de estudios de los principios de fe. Hoy vamos a continuar con este estudio. Analizaremos con cierto detenimiento lo que es la ley ceremonial y los sábados ceremoniales. Los judíos valoraban bastante esta ley, por lo que condenaban a Jesús de ser transgresor, porque comía sin lavarse las manos y otras cosas más. Adicionalmente a esta comprensión, veremos a qué se llamaban los sábados ceremoniales, cuántos eran, cuándo se los respetaba. Después de estudiar esto, llegaremos a tener una mejor comprensión del por qué hoy el mundo religioso afirma que la ley fue clavada en la cruz, argumentando que la propia ley dice: maldito el que es muerto en la cruz, refiriéndose a Jesús y la ley. Pero es que no han logrado comprender que existen dos leyes. La una, la santa ley de Dios, los 10 mandamientos, que fue grabada en 2 tablas de piedra, escritas por el propio dedo de Dios. Y la otra fue escrita por Moisés, por mandato divino, para un tiempo limitado de duración. La primera fue colocada dentro del arca y la segunda quedó al lado del arca. También lograremos comprender y despejar dudas respecto al sábado, el cuarto mandamiento, ya que también existen los llamados sábados ceremoniales, que en el mundo religioso las personas confunden estos dos reposos. Veamos entonces, para profundizar este asunto, cuál fue la razón de la ley ceremonial. Veamos. Si las personas hubieran guardado los mandamientos que les fueron dadas a Adán, preservadas por Noé y observadas por Abraham, la historia sería diferente. Así lo relata la escritora Ellen White en su libro Patriarcas y Profetas, página 379. Si el pueblo hubiera practicado los principios de los 10 mandamientos, no habría habido necesidad de las demás instrucciones adicionales que se les dieron a Moisés, la ley ceremonial escrita en un libro. El sistema de sacrificios confiado a Adán fue también pervertido por sus descendientes. La superstición, la idolatría, la crueldad y el libertinaje corrompieron el sencillo y significativo servicio que Dios había establecido. A través de una larga relación con los idólatras, el pueblo de Israel había mezclado muchas costumbres paganas con su culto. Por consiguiente, en el Sinaí, el Señor les dio instrucciones definidas tocante al servicio de los sacrificios. Terminada la construcción del santuario portátil, el Señor dio instrucciones completas acerca del sistema de sacrificios y ofrendas y las formas del culto que deberían emplearse en el santuario. De esa manera, se dio a Moisés la ley ceremonial, que fue escrita por él en un libro. Entonces, ¿cuál fue la razón para que el Señor les diera la ley ceremonial escrita por Moisés en un libro? Naturalmente, por causa de la desobediencia de ellos, los humanos de aquella época, lógicamente, por haber perdido de vista la voluntad de Dios, por su peligrosa relación con los idólatras, pues para que no se olvidaran, debían tenerla por escrito, para ser siempre leída y recordada por ellos. La Biblia hace una clara diferencia entre estas dos leyes. Con relación a la ley de los 10 mandamientos, estos fueron escritos por el propio dedo de Dios y colocada dentro del arca.
Esto lo confirma el libro de Éxodo, capítulo 40 y el verso 20, que nos dice: y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca. Más adelante, en el capítulo 31, el verso 18, nos dice también: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el santo monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. En cambio, la ley ceremonial fue colocada en otro lugar. Fue escrita por la mano de Moisés en un libro. Así lo relata el libro de Deuteronomios, capítulo 31, el versículo 26, que dice más o menos así: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová nuestro Dios, y esté allí por testimonio contra ti. ¿Qué contenía la ley ceremonial? Hebreos capítulo 9, versículo 14 nos aclara: especialmente en el libro de Levíticos encontramos mucha información de estas ordenanzas. Por ejemplo, el tipo de ofrenda que debería llevarse de acuerdo a la gravedad de la falta, los procedimientos que debían seguir en las distintas ceremonias que se daban en el transcurso del año. ¿En qué consistían los holocaustos y los sacrificios? La consagración de los sacerdotes y su vestimenta. Además, ¿qué tipo de animales deberían ellos comer y cuáles no? También se explicaba la purificación de las mujeres después del alumbramiento. También acerca del procedimiento que ellos deberían seguir cuando había sospecha de lepra. La prohibición de no comer grasa y sangre de los animales bajo ninguna circunstancia. Y así era una lista de más de 500 ordenanzas. En fin, para los hebreos del tiempo antiguo, la ley ceremonial era el pacto antiguo que fue sellada con sangre de animales. Ella decía: haz esto y vivirás, no lo hagas y morirás. La ley era también importante para normar la relación entre las personas, pues se afirmaba: ojo por ojo, diente por diente, brazo por brazo, vaca por vaca, etc. Esto significaba, por ejemplo, si un hombre mataba una vaca de su vecino, aquel vecino debería tomar como suya la vaca del hato del hombre que le había hecho el daño. Así resarcían el problema que sufrió al perder su animal. Este era el contenido de esa ley transitoria mientras duraba el pacto. Lamentablemente, el pueblo no pudo cumplirla y la tornó más bien una excusa para seguir pecando. No entendían que la víctima prefiguraba a Jesús, el gran Cordero Pascual. Por eso, cuando Jesús vino a este mundo, no se dieron cuenta que Él era la solución que tantos años habían esperado en la figura del animalito inocente que sacrificaban. Jesús, cuando comenzó su ministerio terrenal, vio este lamentable estado de cosas y quiso enseñar lo correcto. Pero ellos se creían más sabios que Dios mismo, pues no lo aceptaron. Para ellos, la ofrenda tenía la virtud de librarlos del pecado y sus obligaciones para con Dios y su prójimo. ¿Qué les parece? Por ello, esa ley tuvo su fin y acabó para siempre. Jesús la abolió al morir como cordero en la cruz. Usted puede comprobar esto en los libros de San Marcos, capítulo 7, versículo 10 al 12, en el libro de Levíticos, capítulo 20, versículo 9, además se podría complementar con Éxodo 21, versículo 17. Si esa ley
era transitoria, entonces, ¿cuándo concluyó? Veamos, fue abolida con la muerte de Jesús. Para ello corroboramos con el capítulo 2, versículo 15 del libro de los Efesios. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para hacer en sí mismo de los dos pactos un solo hombre, haciendo la paz. Y aún tenemos otro texto aclaratorio. Leamos por favor. Colosenses, el capítulo 2, el versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola y clavándola en la cruz. La escritora Ellen White comenta acerca de estos textos de la siguiente manera. Si bien la muerte del Salvador puso fin a la ley de los símbolos y sombras, no disminuyó en lo más mínimo la obligación del hombre hacia la ley moral. Muy al contrario, el mismo hecho de que fuera necesario que Cristo muriera para expiar la transgresión de la ley, prueba que ésta es inmutable. Patriarcas y Profetas nos decía en la página 381. Aclaremos ahora la peligrosa controversia entre la ley de Dios y la ley ceremonial. Para que no nos quede duda, queremos dejar en claro cuál fue la ley abolida, ya que hay muchas corrientes de pensamiento contrarias a Dios que afirman que fue abolida la ley de los 10 mandamientos y muestran textos que se refieren a la otra ley, a la ley ceremonial. Esta confusión es aclarada en el siguiente párrafo extraído del libro Patriarcas, la página 380. Muchos confunden estos dos sistemas y se valen de los textos que hablan de la ley ceremonial para tratar de probar que la ley moral fue abolida. Pero esto es pervertir las Escrituras. La distinción entre los dos sistemas es clara. El sistema ceremonial se componía de símbolos que señalaban a Cristo, su gran sacrificio y su sacerdocio. Esta ley ritual, con sus sacrificios y ordenanzas, debían los hebreos seguirla hasta que el símbolo se cumpliera con la realidad. En la muerte de Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces, debían cesar todas las ofrendas y sacrificios. Tal es la ley que Cristo quitó de en medio y la clavó en la cruz. Colosenses 2, verso 14, y aparece en Patriarcas 380. Sin embargo, acerca de la ley de los 10 mandamientos, el salmista declara en Salmos el capítulo 119 y el verso 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Así que la ley de Dios es tan inmutable como su trono. Mantendrá sus demandas sobre la humanidad a través de todos los siglos. Muchos en el mundo cristiano también tienen un velo delante de sus ojos y su corazón. No ven con claridad lo que fue abolido. No ven que fue únicamente la ley ceremonial, la que fue abrogada por la muerte de Cristo. Pretenden que la ley moral fue clavada en la cruz. Es denso el velo que oscurece su entendimiento. Leímos en el libro Mensajes Selectos, el volumen 1, la página 281. Por otro lado, queridos amigos, existen algunos que piensan que los sacrificios de animales todavía tienen vigencia. Esto también es otro grave error. Acerca de esto,
extraeremos otro párrafo interesante de un comentario bíblico adventista. El deseo de Cristo fue liberar de los ritos y las ceremonias que hasta ese momento habían practicado como esenciales y que perderían su valor con la recepción del Evangelio. Continuar con esos ritos sería un insulto a Jehová. Nos decía el volumen 5, la página 1113. Entonces, la ley ceremonial ha concluido y no la ley moral de los 10 mandamientos. Ahora, veamos algo relacionado con los sábados ceremoniales. Eran ellos una parte de las celebraciones que se hacían durante todo el año. Existían fiestas en las que ordenaban guardar uno o varios días. A esos días se los llamaba sábados ceremoniales, lo que para nosotros serían los días feriados que en el año respetamos, como los días patrios, los días del calendario litúrgico católico, como la Navidad, la Pascua, etc., entre otros. Ellos tenían 7 sábados ceremoniales o 7 feriados, podríamos decirlo, distribuidos en el transcurso del año. Podían caer, y de hecho caían en cualquier día de la semana. Esos días se los respetaba como feriados, pero no tenían nada que ver con el sábado semanal o séptimo día de la semana, como algunos quieren hacer aparecer. Esos sábados ceremoniales se llamaban así porque eran parte de la ceremonia festiva de carácter religioso. Eran parte de la ley de los ritos o ley ceremonial, que caducó con la muerte de Jesús. No así el sábado del 4º mandamiento de la santa ley de Dios. A continuación, les presentamos un listado de estos 7 sábados ceremoniales. Veamos el primer sábado. Era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, o sea, el día de la Pascua, que caía el día 14 del primer mes del calendario judío. El segundo sábado era el último día de la Pascua. El tercer sábado era el Pentecostés, o fiesta de las semanas, también llamada fiesta de las cosechas, del trigo o de las primicias. El cuarto sábado era el primer día del séptimo mes, o sea, la fiesta de las trompetas. El quinto sábado era el gran día de la expiación o purificación del santuario, que caía el día 10 del séptimo mes. Y el sexto sábado era el primer día de la fiesta de las cabañas, que caía justamente el día 15 de ese séptimo mes. Y finalmente, el séptimo sábado era el último de la fiesta de las cabañas, que duraba 8 días, o sea, sería el día 23 del séptimo mes. Todas las personas que no guardaban estos días festivos o sábados ceremoniales eran cortadas de la congregación, irremisiblemente. De esa forma, toda la nación era de alguna manera obligada a respetar y participar las fiestas religiosas. No había excusa para no hacerlo, pues eran días feriados. Concluyendo este estudio, la ley ceremonial y los sábados ceremoniales, que eran parte de ella, definitivamente perdieron su vigencia al morir Jesús en la cruz. No así la ley de Dios o la ley moral con sus 10 mandamientos, que incluía el sábado semanal, el 4º mandamiento, que no ha pasado porque es eterno como el Señor mismo. Estamos seguros que la confusión sobre la ley moral, el sábado semanal como día de reposo, quedó aclarada. Quedan confirmadas por Jesús y los apóstoles, que continuaron su enseñanza después
que Jesús se fue al cielo. No hay razón para no respetarla. No hay razón para no guardarla. Las excusas no tienen validez alguna. Queridos amigos, si queremos obedecer al Señor y aceptar la salvación que Jesús nos ofrece, que Él ganó con su muerte, nos queda pues respetar su ley y naturalmente el sábado semanal. Esto será una evidencia de nuestro amor expresado hacia Él. La Biblia nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. San Juan capítulo 14, versículo 15. Así como lo hemos hecho en los anteriores estudios, les pido que me acompañen en una oración. Padre bondadoso, tú que estás contemplando desde el cielo a tus hijos, quisiéramos suplicarte que grabes en nuestra mente y corazón esta verdad solemne que hemos estudiado. Ayúdanos, Señor, para amarte, para respetarte y para cumplir aquello que tú nos has suplicado que lo hagamos. Estamos en tus santas manos. Danos sabiduría para aceptar tu palabra y corazón humilde para cambiar nuestras opiniones. Quédate con nosotros, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Contendamos siempre por nuestra fe, aunque ruge el mundo en derredor. Nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios del corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la fe del Salvador. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad, Cristo da al vencedor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Una vez más, muchas gracias por asistir a esta serie de los principios de fe. Nuestro próximo tema será la ley y la gracia. Que el Señor nos bendiga. Amén.